minutos. Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, al oído. Al oído, doctor, pero entonces llegaron estas nuevas figuras. Andrés Felipe Arias, Alberto Carrasquilla. Obviamente por ahí también estaba haciendo camerinos, y de qué manera Carlos Gustavo Cano, que llegó después. Carlos Gustavo Cano estuvo con nosotros al comienzo en el Ministerio de Agricultura. Exactamente. Y trabajó en llave con Andrés Felipe Arias. Y se llevó a Andrés Felipe Arias de viceministro. Claro. Y Carrasquilla estuvo de viceministro de Hacienda y después ministro. Claro, entonces los dos hicieron el curso. El uno con Carlos Gustavo Cano y el otro con Roberto Junguito. Claro. Claro. Los dos habían estado con Roberto Junguito. Claro. Los personajes de primera magnitud. Con toda la escuela. Con toda la escuela. Y bueno, vinieron las cosas y tuvimos el proceso del referendo. Esa historia hay que refrescarla, hay que contarla. Con ese engaño. El presidente Uribe le prometió al país que haría un referendo para unos cambios políticos sustanciales, para abrirle espacio a la paz, a la manera que él la concebía como resultado del ejercicio del derecho, para hacer unos cambios fundamentales en materia económica, para hacer unos cambios administrativos fundamentales, para introducirle cambios de fondo al Congreso, un referendo. Y recuerde usted, William, que era tan importante el referendo que yo lo presenté ante la Secretaría del Senado de la República, ya posesionado de ministro. A mí me posesionó el presidente con su secretario Alberto Velázquez antes de posesionar a todos los demás ministros, para que yo pudiera presentar el proyecto de referéndum. Ahí mismo fue. Ya posesionado de ministro, claro, sin salir del Capitolio. Eso fue ahí mismo. Ahí mismo. Entonces empezamos esta lucha, que primero fue una lucha de convencimiento con el Congreso, a discutir el texto del referendo con el Congreso. Fueron jornadas y jornadas interminables. Yo los reunía con frecuencia a parlamentarios que eran claves, de distintas corrientes, de distintos partidos, pero logramos convencerlos de que eso era una cosa importante y colaboraban todos. Y había liberales, y había gente de izquierda, y había gente amigos, y había conservadores. Y yo reunía 8 o 10 parlamentarios en el Club El Nogal. Allá tuvimos muchas reuniones, hasta que dejamos un texto ya listo para presentar, el texto definitivo que ya tenía la bendición del Congreso, en unas carreras pues muy complejas, y luego había que presentarlo ante el país. Yo me dediqué a viajar en un avioncito que no nos dejó tirados por allá de milagro, en una emergencia que tuvimos, pero bueno, la superamos en Ocaña. Pero eso es anécdota. Luego tomamos un avión de la policía y llegamos acá a Bogotá con bien. El referendo... ¿Y les quedó sin gasolina o qué? El problema... No. Nos íbamos quedando sin un motor. ¿Cómo le parece? El problema del referendo era conseguir el número de votos que había que conseguir, que era el 25% del censo electoral, en una votación que no coincidía con ninguna otra. Eran casi 7 millones de personas que tenían que salir a votar por el referendo. Mover todo aquello, mover el entusiasmo de la gente, explicarle qué cosa es el referendo, la importancia que eso tuviera, sin darle un peso a nadie, sin nada de nada. El presidente por ahí me echaba mis guamazos y me decía, estoy hablando con fulano y no tienen ni idea todavía de qué es el referendo. Y le dije, pues, hay otros que sí saben,
y que van a votar. Y la cosa estaba muy estrecha, y fue entonces cuando nos traicionó el doctor Camilo Ospina. Ay, María. Ya teníamos todo listo, En la porque noche y todo. era definitivo saber cuál era el censo electoral, porque era el 25% de ese censo electoral. Yo tenía unas cifras, cuando por la mañana sale el Consejo Nacional Electoral con una cifra distinta, y yo digo, ¿esto qué es? Empieza la elección y el escrutinio. William, nos quedaron faltando boticos para cada una de las preguntas. Alcanzamos a sacar como 2 preguntas, y las demás se hundieron por falta de 20.000 votos, de 15.000 votos. Sí. Y entonces dijimos, averigüemos qué fue lo que pasó. Yo le pedí a mi viceministro, que era Rafael Nieto Loaiza, que fuera al... Otra figura. Otra figura, y de Que muchas... eran unos viceministros extraordinarios. y de muchas proyecciones en la vida del país. Entonces, el doctor Nieto habló con la gente en el ministerio, y nos encontramos con la noticia de que habían aumentado en 1 millón de cédulas en la noche anterior al referendo. Nos habían metido 1 millón de cédulas. ¿Y esto qué es? ¿En la noche? Sí, señor, una resolución del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, agregándole al censo electoral 1 millón de personas. Resulta que eso fue publicado esa noche en el Diario Oficial, y el director del Diario Oficial era yo, y yo no estaba enterado. Y eso fue una puñalada pero trapera. Entonces me dijo Rafael Nieto, bueno, es que aquí vino una persona de Palacio a decir que necesitaba que eso se publicara inmediatamente, y que él no se movía hasta que no estuviera la publicación. Ahí estaba la trampa. Y luego se transó, porque le mandaban el primer Diario Oficial que saliera, se lo tiraban por debajo de la puerta, para estar seguros de que aparecía ese 1 millón de votos adicionales. Uy, Dios mío. Ese tal era el doctor Camilo Ospina, jefe de la oficina jurídica Que luego nombrado ministro de Defensa y todo. de Palacio. Es que esto sí es muy duro así. Si no se hubiera producido ese acto de traición, hubiéramos ganado el referendo limpiamente, y la imagen, la vida, la suerte del país hubiera cambiado por completo. Pues claro. Yo tuve una reunión muy dramática en Palacio con el presidente y con Camilo Ospina. Uy, me imagino, por Dios. Y el doctor Camilo Ospina me dijo, yo estaba cumpliendo órdenes. Y le dije, pero no del presidente. Me miró, no. Y le dije, ¿y a usted quién le puede dar órdenes? Es que el jefe de la política soy yo. Bueno, eso fue pues la cosa más horrorosa del mundo. Y por eso perdimos el referendo, por una traición del doctor Camilo Ospina, a quien el presidente después nombró ministro de Defensa. Claro. Y lo tenía ternado para ser fiscal general de la Nación. No, así no se puede. Es que así no se puede. Yo le he dicho, bueno, presidente, pero ¿esto cómo es? Con tantos estribos para meter la pata Bueno, y traicionar a los amigos. Así no se puede. eso produjo una crisis, y como resultado de esa crisis yo salí del ministerio. Camilo Ospina me llamó a decirme que estaba muy compungido, que lamentaba mucho, pero que entendiera que él cumplía órdenes. Y le dije, ya no me hable más, yo ya me desprendí de esto, ya ni para qué, Camilo, ya ni para qué. El daño que le hizo usted al país es un daño incalculable. ¿Por qué hicieron eso los que lo hicieron? Nunca he sabido. Alguien por ahí me ha contado, que no puedo creerlo, pero es que había dentro de Palacio una corriente, una gente que estaba muy preocupado porque yo estaba cogiendo muchas salas, y que de pronto podía ser el oponente del presidente Uribe. No puede ser esto. Que le ayudaba para la reelección. Bueno, eso sí es, pues. eso sí es no conocerme en absoluto, pero bueno, salí del ministerio.
el presidente Uribe siguió gobernando, siguió todo el proceso de reelección que fue relativamente fácil esa primera vez, era la primera reelección. Se ganaron esas elecciones, yo estuve allá en el Hotel Tequendama celebrando, el presidente le dio mucha emoción verme ahí, porque él creyó que yo iba a salir del ministerio diciendo barbaridades y protestando, y no hice cosa distinta que apoyarlo y que decir que él tenía todo el derecho a nombrar y a quitar los ministros cuando le viniera en gana. Eso es grandeza. Entonces, y que yo estaba feliz y que estaba contento y que yo me retiraba encantado y que me dedicaría a cualquier cosa, a la academia. Finalmente me dediqué a esta cosa del periodismo. Hace 13 años ya. Sí, señor, eso fue en el año 2004. 2004, claro. 2004, en mayo del año 2004. Ahora en el 17 cumplimos 13 años. Empezamos esta aventura. Esta aventura intelectual hermosa. Bueno, pero el país con el presidente Uribe cambió. Las cifras económicas empezaron a crecer. La seguridad se impuso en Colombia. Como un relojito. Como un relojito. Se pudo volver a La Calera, se pudo volver a Jantágueda. A todas partes, a Lebrija, a todas partes. En Medellín, de Medellín podía salir uno en cualquier dirección. A Río Negro, que no se podía ir a Río Negro en la noche. Bueno, entonces, William, el país cambió con el presidente Uribe. Y de lo que estamos hablando, la guerrilla de las FARC y el socialismo, quedó en nada. Porque aquí no hubo socialismo. Pero entonces yo le hago unas preguntas. ¿Qué pasó con tipos como Alfonso Plazas que dieron la pelea? ¿Qué pasó con el coronel Mejía? A la cárcel. Entonces la gente que contribuyó... Alberto Velázquez a la cárcel. Bernardo Moreno a la cárcel. Sabas Pretel, que fue mi sucesor, a la cárcel. Entonces, ¿qué es? A la cárcel. Diego Palacio, que fue el ministro de Seguridad Social. Ministro extraordinario. De los hospitales y todo. Extraordinario. A la cárcel. A la cárcel. A la cárcel. O sea que todo... El general Ritualejo del Río, que fue con quien Uribe pacificó Urabá. A la cárcel. Y el norte del Chocó. A la cárcel. Andrés Felipe Arias. A la cárcel. Y al destierro. Y al destierro. Luis Alfonso Hoyos, el que denunció lo de Venezuela. Al destierro. David Zuluaga, que era el hijo de... que es el hijo de Oscar Iván y una de las figuras más altas de la inteligencia colombiana. El muchacho es sorprendente. Que está haciendo su tesis sobre Hegel. Sobre Hegel. ¿Cómo le parece? Tesis para el doctorado en filosofía. ¿Cómo le parece? Y ya lo tienen en los Estados Unidos listo para engancharlo en una de las grandes empresas norteamericanas. Es una persona extraordinaria. Entonces toda esta gente que estuvo ayudando a la cárcel. A la cárcel. El general Arias Cabrales. A la cárcel. El general Uzcategui. A la cárcel. Entonces, ¿esto qué es? Que la gente no entiende lo que ha sido aquí la lucha política y lo que ha sido el afán de tomarse el país por esa vía. No se lo pudieron tomar militarmente. Claro. No se lo podían tomar políticamente porque el prestigio de Uribe era incontrastable y porque les dábamos todas las palizas que fuera necesario. La guerra jurídica. Entonces la guerra jurídica. Se tomaron las cortes, culpa en gran parte de Bernardo Moreno. Obviamente. El presidente Uribe hubiera podido dejar unas cortes excepcionales. Por Dios. Excepcionales. Tuvimos unas cortes bastante buenas, infinitamente superiores a las que tenemos ahora, pero hubiéramos podido tener cortes excelsas. Bernardo Moreno, que no sabía eso, ni conocía a los abogados, ni había estado en el mundo, empezó a dar candidatos ahí, que porque alguien que tiene que venir de Pereira y alguien... Claro, una señora Calle de Pereira. De Pereira, bueno, un poco de gente ahí muy complicada. Y el resultado fue... Villarraga. Y el resultado fueron unas cortes adversas. Se hundió la reforma a la justicia que yo tuve lista. Y porque la engavetaron. Sí, es que el engavetamiento es una pena aquí muy complicada, ¿no? Estoy sufriendo pena de engavetamiento. ¿Sí? Aquí, cuando yo estudié penal, me enseñaron que había pena de presidio, prisión y arresto, y multa. Ahora hay otra pena que se llama la pena de engavetamiento. El proceso mío en el Consejo de Estado está condenado a engavetamiento. Claro.
Como gavetaron la reforma a la justicia. Y contra eso no hay apelación. Nada. No puede apelar En contra... cambio a Teodora ahí mismo. A Teodora la sacaron de allá. A Petro le Pero- resolvieron todo ahí mismo. Pero Y William, ahora van por la cabeza, ahora pretenderán meter a la cárcel al doctor Alejandro Ordóñez. el país sí tenga la seguridad de que le llega... Y van también por Jorge Enrique Mora Rangel después y todo esto. Alguna cosa le llega, Sí. alguna cosa le llega. En todo caso, William, el país cambió y el país estaba firme con Uribe. Se metió a esa aventura, pues, horrenda de la segunda reelección. Yo se lo dije, personalmente se lo dije en Palacio. Le dije, presidente, por su gloria no insista en esto. No insista en esto. Deje que las cosas transcurran. Allá en la reunión con toda su gente, le dije, se elige para 4 años un presidente que tenga estas y estas características. Y digo, ¿y usted sabe quién es? Y le dije, yo sé quién es. Dijo, ¿quién? Dijo, el que el presidente diga. Ese es. Claro, nomás. Ese es. Y después vuelve otra vez Uribe. Y no entendió. Y vuelve por otros 8 añitos. Ah, no, pero la segunda reelección, ahí lo embaucaron, lo engañaron y se metió en esa aventura. Eso tuvo un costo político enorme para el país. Pero entonces quedaba por decir quién era el presidente y él dijo, es Santos. ¿Por qué dijo que era Santos? Creo que ni él sabe. Ni él sabe. Y entonces Santos, que es hermano de Enrique, Obvio. que es comunista desde cuando era joven, porque es que Juan Manuel no era sino, pues Juan Manuel no sabía dónde estaba, iba y se reunía con Fidel Castro, y se fue para Londres por cuenta de la Federación de Cafeteros años de años, un personaje ahí muy raro, sin ninguna profesión conocida. Santos no tiene ninguna profesión. Yo bebiendo plastilina en kinder. Ni es periodista, ni es economista, ni es nada. Él no tiene título de nada. Yo le he leído la mano. Él no podría aspirar a un cargo mediano en la administración pública de Colombia, que lo primero que exigen es un título profesional. Los discursos se los hace Germán Santamaría. Santos no hubiera podido aspirar a nada. Y entonces llega con un designio, y ese designio es el de entregarle el país al socialismo Así es. a través de la guerrilla de las FARC. Claro. Y esa es la obsesión que ha tenido Enriquito Santos Calderón. Y entonces Santos cargó por ahí y resolvió que era que él hacía la paz con las FARC. Pero, ¿cuál paz con las FARC si las FARC estaban derrotadas, tan vencidas? ¿Cuántos días después de la posesión de Santos, el ejército, con la organización que tenía, con las tropas que tenía, con la visión que tenía, con la inteligencia que había hecho, volvió pedazos al mono Jojoy? Y acabó con Cano. ¿Qué quedaba de las FARC? Estaban refugiados en Venezuela, metidos en unas casuchas allá, huyendo del ejército de Colombia, como lo denunció Luis Alfonso Hoyos ante la Un OEA. memorable debate. Muy bien, que le ha costado lo que le ha costado. Claro. Las FARC estaban derrotadas y Santos resolvió que él hacía la paz con las FARC. Ahí. Y en esta cosa llevamos 6 años, en esta tragedia. 6 años metiéndole mentiras al país, comprando delegaciones extranjeras. Y con un designio. Y Una con un paz designio. comprada. Y con un designio. Eso no es paz comprada. Eso es convertir al país en un Estado marxista-leninista. Y sobre eso, si quiere, hablamos al oído mañana. Pero buenísimo, porque yo soy el que le tengo un cuentico mío bueno. Y estábamos Al oído. al oído. 7 de la mañana, 55 minutos.